Bueno, en la unidad relacionada al género, quiero darles como una contextualización muy general, muy básica sobre lo que corresponde al género, la masculinidad, la feminidad y todo lo que tiene que ver con los sistemas de socialización o, como lo planteaba en la unidad, los dispositivos de poder con los cuales se nos instauran y se nos enseñan los géneros. En nuestra cultura occidental, digamos de tradición judeocristiana, de tradición europea principalmente, Maturana lo habla cuando él referencia el patriarcado pastoril europeo, por ejemplo, como una estructura política que surgió en Europa y que se difundió con los procesos de colonización a lo largo del mundo. Encontramos cómo esto, como estas perspectivas religiosas, como estas perspectivas políticas, fueron normalizándose y naturalizándose a lo largo del tiempo y cómo fueron incorporados a lo largo de diferentes culturas a lo largo de la historia. ¿Listo? Para hablar de las perspectivas de género vamos a hablar necesariamente de las perspectivas feministas, que son quienes nos han dado las claves y las pistas para estudiar cómo el mundo se ha organizado en masculino y en femenino, repartiendo, si se quiere, jerarquías, estructuras y poder en función de los sexos. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que no todos los estudios sobre género, o por ejemplo, no todos los estudios sobre los hombres abordan una perspectiva feminista. Hay otros que abordan unas perspectivas un tanto más esencialistas, más biologicistas, aquellos que explican que las funciones entre hombre y mujer están dadas por diferencias cromosomáticas, diferencias en los genes, diferencias en las hormonas, diferencias en la estructura cerebral, pero pues digamos que históricamente estas perspectivas ya se han cuestionado un poco más. ¿Listo? Entonces, ¿qué elementos investigan los estudios de género? Entonces, la perspectiva de género habla de cómo se construye culturalmente la feminidad y la masculinidad. Cuando hablamos de culturalmente, quiere decir que todo esto, nuevamente, lo que se considera hombre y lo que se considera mujer no es algo innato, no es algo con lo que nacemos de alguna manera, sino que son significados que se van suscribiendo a lo largo del tiempo en nuestra relación con la familia, con los medios de comunicación, con la escuela, con la cultura, con la música, y que no está dado de manera innata, por así decirlo. Por supuesto, no podemos ignorar las características y las condiciones materiales que nos otorga el sexo, es decir, nuestra realidad material y biológica, pero también debemos entonces reconocer las realidades sociales y las realidades que han sido construidas de manera histórica, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto de la perspectiva de género? Consiste en ver cómo socialmente nos educan y socializan de forma diferenciada en razón de nuestro sexo. Entonces, ahí abrimos la pregunta: ¿cómo educan a los niños para ser hombres y cómo educan a las niñas para ser mujeres? Esta ya es una pregunta problema que nos permite profundizar mucho, sobre todo en lo que respecta al trabajo con familias, donde el tema de los géneros tiene, o el género en general, tiene una carga de significado muy importante, ¿no? Entonces, estos roles de lo que conocemos por hombre y mujer están adscritos a supuestas capacidades o habilidades que condicionan diferentes dimensiones, como el trabajo de producción en los hombres, el trabajo de reproducción en las mujeres, la manera en la que hombres y mujeres tienen de insertarse en el mercado laboral, la ubicación de hombres y mujeres en los escenarios cotidianos, la relación entre los hombres y las mujeres con el poder y con la autoridad. Lo curioso, por ejemplo, con el tema de cómo se ubican los géneros o las personas suscritas a un género en escenarios cotidianos, tiene que ver con la forma en la cual hemos masculinizado los espacios públicos. Por eso, de alguna manera, a lo largo de la historia, los hombres siempre hemos pertenecido como a la esfera pública, hemos dominado la esfera pública, la esfera política, la calle, las calles principalmente, y las mujeres, digamos que en esta socialización han quedado relegadas a los espacios íntimos, privados, como lo son el hogar. Por eso, dentro de las luchas feministas, sobre todo de las luchas feministas de las primeras olas, la lucha principal estaba mediada por tener participación dentro de lo público, ¿no? El derecho al voto, el derecho al trabajo, el derecho a participar libremente de escenarios públicos que antes no eran permitidos, el derecho a acceder a la educación, el derecho a acceder a la universidad, que fueron luchas que actualmente ya están dadas, sino que actualmente las luchas y las críticas tienen que ver con el campo cultural, es decir, la manera en cómo nos relacionamos. Las violencias, los feminicidios, la división sexual del trabajo, que todavía sigue, digamos que siendo una realidad bastante marcada, principalmente en Latinoamérica y en los países del Cono Sur, y otras realidades que pues vamos a ver más adelante, ¿no?
Vamos a poner un ejemplo con la infidelidad para saber reconocer un fenómeno tan complejo como la socialización de género a través de un matrimonio. Pensemos en una familia de Usme, una familia de Bosa tradicional, bogotana, María y Pepe, también pongámosle los mismos nombres. María de 45 años, Pepe de 46 años. Pepe es trabajador, es albañil y María pues trabaja en una panadería, ¿no? Cada uno tiene sus grupos de socialización, cada uno tiene sus amigos, cada uno tiene sus ámbitos de trabajo, de cotidianidad, de comunidad, familiares y amigos. Tienen 3 hijos, podríamos decirlo que es una clase trabajadora. Una noche, luego de que ya están dormidos sus hijos, María decide confesarle a Pepe que le fue infiel con un hombre en alguna ocasión, hace 2 años, y que necesitaba decírselo. Entonces, ¿qué alternativas tiene Pepe aquí en este momento? Si pensamos en las alternativas más, llamémosle, sanas, más adaptativas, no sé qué nombre podemos darle, pero pensando en el mejor escenario, podría él tener 2 opciones. La primera es sentirse herido, decepcionado, no poder perdonar la infidelidad con lo que se separan después. La pareja se rompe y cada uno se va a vivir por su lado. Podría ser en una segunda posibilidad que Pepe tras un tiempo habla de reconfigurar la relación de pareja, que deciden ir a los servicios de atención de pareja, deciden ir a la IPS, deciden hablar, deciden conversar, deciden acudir a cualquier herramienta que tengan, posiblemente le perdone la infidelidad a María y el matrimonio podría continuar, ¿cierto? Esto en el mejor de los casos, porque sabemos que eh, las infidelidades o las sospechas de infidelidad, los celos y el control son uno de los mayores indicios de feminicidio, y hacia allá va a estar este caso. Entonces, en cada una de estas opciones es válida, incluso si Pepe, quien le confiesa a María una infidelidad hace 2 años con una mujer, se podría considerar que podrían existir las mismas opciones. En este análisis, así básico como lo estamos haciendo en este caso, no podría haber una diferencia tan grande sobre si quien cometió la infidelidad es un hombre o una mujer. Pero aquí metámosle un poquito más de problematización. ¿Qué pasaría si cualquiera de las dos situaciones sale al dominio público? ¿Qué ocurriría si los amigos, los compañeros del trabajo, los familiares de Pepe o María se enterasen de esta situación? Entonces, si esto sale a la comunidad, si esto sale a lo público, si esto sale de estas paredes, emergen toda una serie de representaciones ideológicas y simbólicas sobre el género con relación a la infidelidad. Entonces, si la comunidad se entera que Pepe fue infiel, si la gente se entera que él ha puesto los cuernos a María, posiblemente María sería considerada como una mujer cornuda, como alguien a quien engañaron, y él sería considerado como un infiel. Si María perdonaba a su marido, ella podría salir engrandecida, ¿cierto? Digamos como que su identidad se vería reforzada como una mujer, como esta madre abnegada que cuida, que perdona, que entiende también los impulsos, hago comillas, más adelante abordaremos estas comillas, entiende los impulsos de la sexualidad masculina y comprende, digamos, las circunstancias que llevaron a Pepe a ejercer, ¿cierto? Y posiblemente se le dirá qué buena mujer, qué mujer tan sacrificada, qué buena esposa, qué buena madre. Ponemos sacrificada y buena porque en nuestra cultura, digamos que el sacrificio tiene unas connotaciones muy positivas. Y además se resalta el hecho de que ella está con él por la familia y por los hijos. A Pepe le quedarían varias alternativas, posiblemente se le califique como un tonto por dejar de pillar, ¿no? Digamos como que no se le cuestiona tanto el hecho de ser infiel, sino dejarse descubrir. Se le dice que es tonto, que es una persona poco audaz por dejarse descubrir o por confesar. O incluso podría tener como cierto valor de, uff, ese man tiene los pantalones bien puestos al permitirle contar a la esposa lo que pasó, ¿no? Pero si la comunidad se entera que María fue infiel, entonces si María le pone los cuernos a Pepe y este la perdona, acá entra en juego todo este constructo de la masculinidad tradicional construida del patriarcado. Porque para el resto de la comunidad, hombres y mujeres del pueblo, del barrio, de la localidad, para panaderos o albañiles, Pepe podría ser un cornudo. En ese sentido, Pepe tendría acuerdos de por vida, ¿no? Ser cornudo significa ser menos hombre, porque ser el cornudo en nuestra cultura significa que no cumplió con los roles de la masculinidad tradicional, no pudo satisfacer a su esposa sexualmente, sexoafectivamente, no pudo ser un buen proveedor y posiblemente se indague sobre una supuesta competencia con otro hombre de que posiblemente le arrebató a María, ¿no? Llegándonos a pensar la manera en la cual también se objetiviza a las mujeres cuando se habla de que otro hombre se la quitó, ¿no? Entonces, esto
como muchas veces nuestra masculinidad tiene que ser puesta a prueba y una de esas pruebas tiene que ver con la forma en la que tenemos contenta a nuestra pareja, posiblemente la masculinidad de Pepe se pueda poner a prueba. La infidelidad de María ha hecho que él pierda un estatus desde estas representaciones ideológicas de la masculinidad, pues no le ha dado a la mujer lo que necesitaba. Ella tuvo que, como se dice, como beber de otra fuente. Él no fue lo suficiente macho, no fue lo suficiente varonil para satisfacerla y él no ha sabido poderla atajar o darse cuenta antes, ¿no? Ella, digamos que caería también en representaciones sociales peyorativas de que ha caído bajo los encantos de otro hombre y en ese imaginario colectivo, digamos como que se entiende que el más perjudicado es el marido, ¿no? Como si se le hubieran quitado los pilares básicos de su hombría o de su masculinidad. ¿Y cómo se configura entonces la identidad de María? Por el hecho de haberse ido con otro hombre, digamos que aquí las connotaciones serían mucho más peyorativas. Si le hubiera dicho Pepe, posiblemente eh, una buena zona de nuestra sociedad diría que es un duro, ¿no? Como que es un man muy macho, como que es un man muy coqueto, muy parlón, muy... todas las representaciones sociales que podemos llegar a ser positivas, pero en María diríamos que es una mujer fácil, que es una puta, obviamente todo esto dentro de comillas, pero pues son los lenguajes que nosotros tenemos. Si él cometió la infidelidad es un macho, pero ella, si lo hace, es una puta. La infidelidad de María se estigmatizaría a nivel comunitario. ¿Qué le ocurre a estos hombres maltratadores ante el miedo que tiene la mujer si los abandonan? Un profundo sentido de posesión. Entonces, este miedo al abandono, a la pérdida de esa exclusividad, contribuyen miedos, en celos e inseguridad. Este control y forma de entender el control de su mujer encajan con esta forma de relación afectiva o sexoafectiva del amor y los celos, y el hecho de que ella pueda estar con otro implica despojar al hombre de su hombría, como ya lo habíamos mencionado, tal como él concibe su identidad masculina y tal como el resto de la sociedad, que también es machista, que también es patriarcal, lo concibe a él. Entonces, démonos cuenta cómo un mismo fenómeno, en este caso la infidelidad, se connota, se significa y se narra de manera distinta en función de dos cosas. Primero, qué tanto salió al dominio público la situación y segundo, quién fue el autor de la infidelidad, el autor, la autora. Entonces démonos cuenta que cuando hablamos de las consecuencias diferenciadas que tenemos las personas en función de los géneros, nos referimos a eso, a cómo cuando cumplimos o fallamos con las exigencias sociales en función de nuestro género, puede que se nos castigue o puede que se nos premie de alguna manera o puede que se nos refuerce o puede que se nos cuestione, ¿no? Y entonces esto ya nos permite entonces develar un poco más lo que vendría a ser la violencia, ¿no? Y es que en algún momento de esta conversación les comentaba que la infidelidad o la sospecha de infidelidad llega a ser uno de los motivos más fuertes según medicina legal o como que puntúan más para cometer algún tipo de feminicidio. Y aquí el feminicidio, de hecho Rita Segato lo explica en el libro La guerra contra las mujeres, se podría entender como una forma en la que el hombre mantiene el dominio simbólico pero también político sobre la mujer y una forma de reprender y una forma de castigar que la mujer, uno, haya burlado su identidad como hombre y haya hecho que él fracase como hombre, nuevamente culpabilizando a la mujer, o dos, o más bien, y dos también, como una forma de corregir lo que una mujer debe ser, una mujer sumisa, una mujer fiel, una mujer abnegada y una mujer entregada a la familia. Entonces démonos cuenta que aquí la violencia también tiene un sentido más allá de lo emocional, más allá de un estallido de furia, más allá de que el hombre no se sepa controlar. Aquí la violencia es plenamente correctiva, ¿no? La violencia entonces tiene un sentido homeostático para conservar el orden, para conservar el control, para conservar, digamos, como que toda esta narrativa tradicional con la que se han relatado los géneros, ¿no? Entonces, aquí, cuando tenemos estas lecturas y estas comprensiones un poquito más desde el castigo, desde la forma en la que los hombres muchas veces justificamos las violencias en contra de las mujeres a partir del amor o a partir de hacerlo por el bien de nuestra pareja, las entendemos mucho más cuando entendemos los roles que se nos han otorgado a los hombres y a las mujeres. Y recordemos también que entonces dentro de esta construcción de la masculinidad a los hombres se nos ha otorgado como una característica primero de autoridad y segundo como de aleccionamiento, de enseñanza y de control sobre las otras personas. Entonces, a partir de esta narrativa sobre lo que se configura como masculino,
se entiende que a los hombres se nos dé la característica de aleccionar, de enseñar y de corregir a los demás, principalmente a los niños, a las niñas y a las mujeres en este caso. Por eso es que la violencia, como lo mencionaba anteriormente, llega a tener un carácter correctivo sobre la norma social. Entonces esto nos abre unas preguntas y unas unidades de análisis que nos permiten indagar sobre cuáles son las expectativas que en una cultura y particularmente en determinados contextos, en determinados nichos familiares, sociales o culturales, se establecen sobre el ser hombre o mujer. Y digamos que la invitación aquí también es a pensar hasta qué punto esto que consideramos o estas expectativas, estos mandatos socioculturales sobre la masculinidad, la feminidad, el ser familia, el ser pareja, orientan, configuran, digamos que dan origen al mantenimiento de los problemas, de las dinámicas, de los conflictos al interior de la familia. Entonces, reconocer, digamos, cómo se han constituido los géneros también nos permite, primero, entender críticamente eso y permitir indagar y construir caminos y rutas de la mano de la familia, por supuesto, o de la mano con el sistema consultante, para encontrar otras formas de comprenderse a sí mismo, otras formas de comprender el ser familia, otras formas de comprender el ser pareja, otras formas de comprender el ser hombre y otras formas de comprender el ser mujer, que de alguna manera resulten alejadas de las dinámicas de violencia, alejadas de dinámicas de jerarquización rígida y alejadas de dinámicas de violencia, ¿no? Entonces aquí, digamos, este ejemplo es uno de los muchos ejemplos que pueden haber y por supuesto, digamos, traigo un ejemplo que puede llegar a ser, llamémoslo así, un tanto general, pero recordemos que esto varía en función del contexto y van a ser muchas las dinámicas que nosotros podemos estudiar desde la perspectiva de género. Por ejemplo, el rendimiento educativo de las niñas, los niños y los adolescentes en la escuela, ¿no? Cómo este género también orienta formas en las que los niños y las niñas tienen de relacionarse con su entorno, cómo en función de los roles que se suscriben a los niños, socialmente es más probable que desarrollen un tipo de habilidades distintas a las habilidades que desarrollan las mujeres, única y sencillamente por la manera en la que se les socializó para que participaran de determinadas actividades en las que se les permitió desarrollar más habilidades o menos habilidades respecto a estas circunstancias, ¿no? Eso también nos permite entender dinámicas que veremos en la próxima unidad, como la forma en la cual se han repartido los trabajos de cuidado, nuevamente vinculado tanto a las habilidades que se aprendieron socialmente, pero también recordando cómo los géneros nos ubican en determinados lugares: la casa, el trabajo, lo público, lo reproductivo, lo privado o lo político. Entonces, esas son, digamos, como una serie de invitaciones, invitarnos a pensar cómo se construye esta masculinidad y recordar que las categorías de hombre y mujer también son construcciones históricas y que han variado a lo largo del tiempo. Es posible que quizá la configuración de lo que entendíamos como hombre y mujer que teníamos hace 30 años posiblemente ha cambiado, pero lo que sí no ha cambiado y lo que vamos a seguir estudiando y sobre lo cual queda una profunda deuda investigativa es las dinámicas de poder que aún los géneros mantienen.